Esta sección nació como contenido exclusivo en mi Patreon. Si os gusta y queréis demostrarme vuestro apoyo, podéis seguirme allí y convertiros en mecenas para tener acceso al resto de secciones. Clicad en el link de la descripción para más información. Enfrentar cada crisis mundial está suponiendo una prueba constante para quienes aún estamos conectados, despiertos a la realidad de una vida que se nos prometió más fácil y que ni de lejos lo está siendo. No es solo la nula accesibilidad a una vivienda digna y asequible a nuestros bolsillos, ni tampoco a que busquemos trabajar menos tiempo y en mejores condiciones, ni que los movimientos políticos que moldean nuestra sociedad estén anestesiando nuestra empatía y adormeciendo los sentidos, configurándonos como una masa amorfa sin pensamiento crítico, fagocitada por el propio consumismo que nos rodea, aletarga y estanca. No. Hablamos de crisis mundial cuando toda corriente individualista pesa más que aquella que puede favorecer de manera colectiva. Hablamos de crisis mundial con el apellido de pandemia, cuyos muertos llegaron por decisiones egoístas, motivadas por el dinero, vástago directo del capitalismo, que poderoso caballero es. Hablamos de crisis mundial cuando debemos ocultar quiénes somos, enmascarando nuestro yo real para encajar según los cánones de quienes no buscan nuestro bien, sino el suyo propio, para terminar como demandantes del reconocimiento y amor cada vez más hambrientos y desesperados. Hablamos de crisis mundial cuando las consecuencias de la guerra pasan ante nuestros ojos con forma de reel, tweet o post y rápidamente escapamos al siguiente, casi negándonos a pensar en ello. Hablamos de crisis mundial cuando el azote del cambio climático es negado y con él quienes lo han perdido todo sucumbiendo al mismo. Esa es la crisis mundial a la que nos enfrentamos, a la que nos hemos acostumbrado y colocado la etiqueta de normalidad. La vitoreada ignorancia en la que se prefiere estar, solo porque la crueldad y el dolor que conllevan el conocimiento de la realidad son demasiado intensas y frecuentes como para removernos por dentro lo poco que nos hace humanos. Esta serie de ideas, evocadas como la nada de la historia interminable de Michael Ende, son las que he llegado a encontrar diseminadas en Neva, segunda obra de la desarrolladora barcelonesa Nómada Studio, y que gracias a los mecenas de Patreon he podido probar recientemente. De modo que, dentro intro. En un principio todo está en paz en un Edén montañoso, donde Alba convive con míticas criaturas como su única guardiana. Adquiriendo ese Kari de la princesa Mononoke de Estudio Ghibli, donde la naturaleza es clave para evocar la armonía propia de un equilibrio perfecto, Neva se abre a nosotros tras la ruptura de esa paz. La oscuridad llega, cambiándolo todo y rompiendo en mil pedazos la realidad que teníamos interiorizada para animarnos a no solo combatirla, sino a despertar y promover el cambio en nosotros mismos, porque nada puede quedar inalterable durante demasiado tiempo.
A modo de resumen anti-spoilers, Alba pierde la batalla contra esa amalgama de oscuridad y por ello queda a cargo de Neva, una criatura frágil, juguetona y que se configura como el último vestigio de una especie que encarna tanto el lado predatorio de la naturaleza, por su apariencia lupina, como el papel de presa, por las pequeñas astas que coronan su testa. Entendiéndolo como el propio avatar del equilibrio natural, Neva queda como eje de su vida y de la vida como se la conoce en la montaña y el valle, antes de que la oscuridad campante atacase y se asentase en la zona. Es aquí donde Alba, el personaje que manejamos en todo momento, toma el rol de mentora y protectora, porque la cachorrita no es lo suficientemente fuerte, ni grande, ni letal como para combatir la amenaza que poco a poco está ganando terreno. Por ello, será bajo el tutelaje de Alba que Neva podrá encontrar los componentes necesarios para desarrollarse, crecer y afrontar los desafíos que le salgan al encuentro, para tomar así el lugar de su madre. Configurándose numerosos cambios en esa montaña y valle a lo largo de la aventura, el crecimiento de Neva, sus habilidades y las de la propia Alba, en sintonía con su protegida, nos llevarán a recorrer una peligrosa tierra separada en 4 estaciones, cada una de ellas con un estilo minimalista y visual propio, idéntico al que podemos disfrutar en Gris, aunque con colores de mayor profundidad y carga sensorial, para sumergirnos en su historia. La primavera marcará el comienzo donde Neva es demasiado pequeña. Alba y ella se abrirán paso por un bosque donde la oscuridad ha plantado su semilla, debiendo Alba luchar sola contra sus vestigios, junto con una manifestación masiva de ellos, a modo de líder o boss final de fase. Esta premisa se repite en cada estación con sentidas diferencias, y es que Neva se irá haciendo mayor, ofreciéndonos ataques combinados con los que poder hacer frente al resto de amenazas. Recordándonos a Gris, ese bosque y montaña quedan plagados de ruinas mágicas que configurarán los puzzles a completar para poder avanzar. Si bien es cierto que el reciclaje de escenarios es visible respecto a la ópera prima de Nómada Studio, no resultan tan molestos como cabría esperar y hasta se antoja consistente en ese mundo de grandes criaturas, magia y oscuridad que contempla ese algo más que el significado filosófico que cada uno le quiera dar a su propio gameplay. Escalando en dificultad, empezar con una pequeña espada nos hará comprender el combate con facilidad. Saltar, escalar, esquivar y atacar dispondrá la primera paleta de comandos para avanzar, siendo que ante el crecimiento de Neva, los combos nos permitirán impulsarla a lugares inaccesibles para accionar palancas y botones que nos ayudará a resolver acertijos o a acabar con determinados enemigos fuera de nuestro alcance. Comentar, a su vez, que el selector de dificultad está enfocado únicamente a los jugadores más exigentes, acostumbrados a las dinámicas de los Souls, en el que dispondremos de únicamente 3 intentos o vidas fragmentadas en pétalos de flor, que se irán regenerando cuando lleguemos a determinados puntos. No obstante, más allá del desafío que cada jugador busque imponerse a sí mismo, esta dificultad no supone más que un añadido. De cara a su género fuente, Neva nos sale del plataformeo clásico con algunos puzzles en cada zona, yendo un paso más allá que su antecesor al implementar saltos e impulsos, lo que a veces da lugar a la frustración de no llegar a donde planeamos, o a que Alba no ejecute los comandos con la fluidez que esperamos. Algunos bugs menores entorpecen estos saltos y nos lleva a suspirar muy fuerte, pero se compensa con los numerosos puntos de control establecidos estratégicamente en aquellos lugares que, se prevé, vayamos a fallar al enlazar un salto con otro. Lo mismo sucede en el combate,
Cuando creemos medir bien la distancia para esquivar un ataque o realizar nosotros uno y no es del todo suficiente, debiendo repetir la maniobra hasta que finalmente encontramos un punto común en los patrones de los enemigos para adecuarnos a ellos y contraatacar. A la cabeza de su magnífica banda sonora original, Berlinis repite concepto de violines, piano y coros celestiales, tal y como lo hacían en Gris, para escenificar la grandeza de esos bosques, la inquietud de su páramo helado y hasta lo vertiginoso de un combate contra una pareja de ciervos. En lo personal, Berlinis consigue evocar ese componente misterioso y emocional en un amplio abanico de versatilidad, con piezas que abarcan desde la melancolía hasta el frenetismo de una encarnizada batalla, formando parte de la propia narración y siendo imposible de pasar por alto o de simplemente dejar de fondo, porque aquello que no te está contando el gameplay, la música lo complementa de una forma maravillosa. Yendo más allá de lo que Gris quiso tratar con las etapas del duelo y cómo pasar por cada una de ellas, en Neva se aprecia de nuevo ese sufrimiento y sentimiento de pérdida. Pero a su vez, también se ahonda en simbolismos que entrelazan la vida con la muerte, el dolor con la dicha, la existencia con la nada, y los constantes ciclos que se reinician cada vez que estos llegan a su fin. A estas cuestiones filosóficas y existenciales, que exploran la fragilidad del día a día y la necesidad de afrontar el dolor, se le une el sentimiento de renovación constante, de las oportunidades que están a nuestro alcance y de cómo debemos hallarlas, apartando las dificultades que nos salgan al encuentro. A su vez, he visto en Neva cierta oda a la paternidad y al sentimiento de protección, de cómo un padre o una madre deben acompañar a sus hijos hasta cierto punto del viaje en el que éstos se valgan por sí solos, mientras que sus progenitores siguen adelante, intentando sobrellevar ese hueco vacío que se ha dejado al abandonar los hijos al nido. Ese anhelo, esa tristeza o incluso desesperación de llamar a Neva y que ésta no aparezca ni responda, o que, en la lejanía, escuchemos sus quejidos, es una experiencia verdaderamente desgarradora que solo puedo asimilarla con la inquietud de un padre o una madre, devotos de sus hijos. Por otro lado, y siendo algo de lo que no estoy muy segura, he contemplado que Alba sea como una materialización del ser humano, racional y consciente, y de cómo Neva, por el contrario, sería la parte más visceral y primitiva del mismo, lo que daría a entender por qué, al principio, Alba es incapaz de controlar a Neva o que ésta, al crecer, se cebe con los enemigos al cazarlos antes de matarlos, y deba ser Alba quien la frene o tranquilice. Tomando esta hipótesis, siendo el viaje de Alba uno que refleja el de un ser humano, con sus luces y sombras, se podría interpretar que la forma en la que vemos el mundo cambia con aprendizaje y avance. Al principio, siendo una realidad oscura y sinuosa, da paso con cada escenario a una donde la belleza y la renovación se abren a la naturaleza y la vida, porque todo es cuestión de percepción, reflejando así que Alba ha resultado herida y que con su avance ha conseguido sanarse a sí misma con cada paso que ha dado. Y es que de percepciones va la cosa. Cuando lo jugué y grabé para el canal, vi claramente que el hecho de que el mundo se desmoronase en los primeros minutos del gameplay era por obra del ser humano. Lo enlacé al momento con el cambio climático, cómo nos lo estamos cargando todo con un capitalismo extremo, un consumismo exacerbado, y cómo solo unos pocos somos conscientes y buscamos reducir nuestra huella, alentando a otros a hacer lo mismo. De este modo, justificando que esa amalgama de oscuridad plagada de máscaras son aquellos monstruos cuyas consecuencias vivimos, pero cuyos rostros no vemos de manera directa. Hablo de los multimillonarios a los que debemos los vertidos a los océanos y el uso de yates o jets privados para comprar el pan,
de aquellos que impulsan el consumismo nocivo y vacuo de la moda rápida, del robo de agua de nuestros acuíferos por parte de la nobleza endémica del país, de los cazadores que creen que el monte es suyo y no de la fauna local, y así suma y sigue. Vi con tanta claridad que esta oscuridad era la propia manifestación del ser humano, egoísta, vacío, materialista y sin un ápice de conciencia social o moral, que cuando terminé la historia enlacé mis propias cábalas con la crítica de las películas de Hayao Miyazaki a la industria, la guerra y el individualismo, para entonces abrirme a la hipótesis de que esa era mi visión, pero que Neva podía contemplar otras muchas. Si yo había visto el cambio climático, quizás otros analistas lo habían llevado a un plano más propio, enfocando por ejemplo a la lucha del ser humano consigo mismo a nivel filosófico, o quizá exponiendo a una sociedad anestesiada, o incluso, y tal y como Conrad Rousset comentó, habrá quien vea una epidemia global, como la que vivimos con el coronavirus, y que de hecho fue el motor principal para que Neva saliera adelante. Y es lo que pasa con este tipo de productos, que está abierto a una libre interpretación en base a la mentalidad y vivencias de quien lo juegue. Y del mismo modo que yo vi en Neva el propio equilibrio al quedar representado en ella los factores de cazador y presa, otro será capaz de ver otros aspectos que a mí se me han podido pasar por alto, y he ahí la gracia, porque del mismo modo que pasó con Gris, o como las aventuras de Journey y Abzu de The Last Guardian o Shadow of the Colossus, son narrativas que no terminan cuando los créditos desfilan ante tus ojos, sino que su eco sigue en nosotros, invitándonos a pensar, a rejugarlo, a desmenuzarlo, a ponerlo sobre la mesa y discutir su interpretación con otros, para, de esa forma, mantenerlo vivo. Si lo habéis jugado, ¿qué os ha parecido? ¿Le habéis dado alguna que otra vuelta o solo soy yo la rara que le ha querido buscar 3 pies al gato? Decídmelo en los comentarios. Por mi parte, esto ha sido todo. No sé qué os habrá parecido, pero creo que Neva se merece un lugar en nuestros corazones. Podéis encontrar este título en Nintendo Switch, Windows, PlayStation 4 y 5 y Xbox Series X y S, por aproximadamente unos 20 eurillos. Añadidlo a vuestra lista de deseados y tenedlo bajo el radar para que sea vuestro tras alguna ofertilla de temporada. Por lo pronto, gente, solo me toca recordaros que este tipo de vídeos no sería posible sin los mecenas que mensualmente a través de Patreon aportan una ayudita para que pueda continuar haciendo esta clase de contenidos, junto con las donaciones oportunas que me llegan a partir de PayPal y Ko-fi. Si os agrada lo que hago y podéis permitiros apoyarme, os invito a que despleguéis el cajón de descripción y curioseéis en los enlaces pertinentes. Por lo pronto, os agradezco todo vuestro apoyo a este De Vicio con Neva, que espero compartáis por redes sociales y le deis al like si lo habéis disfrutado. Y tanto si es así como si no, yo os deseo paz y amor y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!